Hola mis preciosos y preciosas de Dios, bienvenidos de nuevo al devocional. He estado haciéndolos más pausados para que no se cansen de escucharme, pero que nunca se cansen de escuchar la palabra de Dios y por eso vamos a meditar en ella. Hoy vamos a estudiar la historia de Cornelio, un centurión, y el título del devocional es ¿Qué le faltaba a Cornelio? Pero antes vamos a meditar en el versículo de hoy, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículos del 34 al 35. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. En este versículo Pedro nos muestra que él, aunque él vivió con Jesús, o sea, vivió mucha parte del tiempo con Jesús a su lado, que aunque él venía estudiando la palabra de Dios continuamente, cada día aprendía algo nuevo de Dios. Por eso él dice, ahora comprendo por qué Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Y también comprendió Pedro que Dios actúa con agrado a las personas que le obedecen y le temen y actúan con justicia. Pero vamos a leer el Evangelio de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 48. Espero que les guste esta historia que Lucas en el libro de Hechos nos va a narrar. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han sido subidas para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dude de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa y por qué habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a la casa para oír sus palabras.
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo soy también un hombre como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido de resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, y vosotros sabéis lo que divulgó por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algo impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Hermanitos, esto es palabra de Dios. Estudiamos en la Biblia que Dios, cansado de que la humanidad no le obedeciera, quiso exterminar toda la raza humana por su maldad, como ahora que la gente está muy alejada de Dios. Pero Dios hace un pacto con Abraham, y de él forma un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y el pacto sería que solo los judíos serían sus hijos y solo con ellos Dios trataría. Las demás naciones serían los gentiles. Eran personas despreciadas por todos los judíos, tanto que los llamaban los perrillos. Cuando Jesús vino a la tierra, vino solo a salvar a los judíos, a su pueblo. Pero en muchas ocasiones Jesús vio más fe en otros pueblos que en los mismos judíos. Como en la larga historia que hemos escuchado hoy de la palabra de Dios, Cornelio no era un judío, era un oficial del ejército romano de descendencia italiana. El ejército romano era enemigo del pueblo de Israel. Pero Cornelio temía a Dios
y oraba y ayudaba a los pobres. Aquí Dios nos muestra que Él no va a salvar religiones. Dios no viene por una religión. La salvación será individual. Solamente a las personas que le temen. Y vemos también aquí que Dios no hace acepción de personas. Los apóstoles solo buscaban judíos para evangelizar, pero ya Felipe había evangelizado a un etíope. Lo vimos en devocionales pasados. Dios prepara a Pedro en un sueño y le dio a entender que cuando Dios ha aceptado algo, que Él no lo puede llamar inmundo. Y él vino a entender este sueño cuando llegaron los criados de Cornelio y el soldado. Y ellos fueron a Pedro. Él estaba hospedado en la casa de un tocayo suyo, que se llamaba Simón. Él curtía pieles. Son ahora, hermanitos, muchas personas que dan buen testimonio a Dios, de Dios. Son filántropos. Pero solo eso no las hace salvas e ir al cielo. No solo eso los hace ser hijos de Dios. Necesitan recibir a Cristo en su corazón y luego ser bautizadas una vez se hayan arrepentido de sus pecados. Hermanitos, el centurión romano amaba a Dios, le oraba, él amaba al prójimo dando limosnas, pero solo le faltaba una cosa: recibir a Cristo en su corazón. Y Pedro se lo presenta y él se arrepiente de sus pecados y es bautizado. Hermanitos, Dios hoy nos está mostrando de qué manera nosotros vamos a ir al cielo. No solamente siendo buenas personas, haciendo buenas obras, no, tenemos que recibir a Cristo. Amado Señor, vamos a orarle. Amado Señor, en esta preciosa mañana queremos entregar nuestra vida en tus preciosas manos. Sabemos, oh Dios, que como Cornelio somos gentiles también, pero gracias a tu misericordia extendiste tu salvación a nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser santos. Ayúdanos a cada día, Señor, a agradarte más a ti, Dios. Ayúdanos, Señor, a vencer las tentaciones de este mundo, Padre precioso. Queremos, Señor, solamente agradarte a ti. Guárdanos, Señor, de toda tentación de este mundo, Dios, y alejarnos de tu presencia. Te lo pido, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, la invitación es hoy a que lo recibas y seas un hijo de Dios como lo fue Cornelio una vez aceptó a Cristo en su corazón. Dios los bendiga.